Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, pero más gusto me da el poder compartir contigo hoy la grandeza que hay detrás de la donación de órganos y tejidos. Soy Adriana Castro Valverde, presidenta fundadora de Asociación ALE, pero sobre todo una privilegiada mamá de un niño de apenas 3 años, 3 meses, que a su cortita edad nos dio el regalo de donar sus órganos después de presentar su muerte cerebral. Te comparto con mucha emoción todo el tema, toda la alegría que hay detrás de la donación de órganos. En Asociación ALE, lo que hacemos son 4 cosas primordialmente. La primeritita que hacemos es difundir la cultura de la donación de órganos y tejidos. Por eso te pido que pongas muchísima atención a estos minutos en los que estaremos conversando, porque esto que tú vas a escuchar sería buenísimo que lo puedas compartir con otras personas. Por otro lado, damos asistencia social. ¿Y qué quiere decir dar asistencia social? Es el poder apoyar a otras personas donde la vida de ellos depende de una donación de órganos y trasplantes, pudiéndoles proveer de ese trasplante que están esperando para poder seguir viviendo y algunos mejorar su calidad de vida. También proveemos de infraestructura material y humana. ¿Qué quiere decir proveer infraestructura material y humana? Que capacitamos a médicos, a enfermeras, para que la donación de órganos sea mucho más fácil. Y también ayudamos a hospitales a que tengan esos aparatos, esas máquinas, incluso que puedan detectar la muerte cerebral en tiempo y forma para que ese posible donador esté certificado para hacer esa donación de órganos. Y algo importantísimo, y donde pido la ayuda a todas las personas que nos están escuchando, debemos de incidir en políticas públicas y que esas ideas, esas modificaciones que va a tener la Ley General de Salud no se queden ahí, sino que verdaderamente y con mucha contundencia estén apoyadas para que esas leyes puedan hacer que haya muchos más trasplantes de órganos en nuestro país. En Asociación ALE hemos tenido la fortuna de apoyar a más de 1,467 personas. Con eso lo único que les quiero decir es que la vida tan corta de Alejandro, de tan solo 3 años, 3 meses, ha valido la pena. Así como la muerte de todos los seres queridos que hoy nos están escuchando y que han tenido la bendita oportunidad de donar órganos. Estas personas que hoy viven ha sido gracias a la generosidad de un sí que te pido entiendas con el alma y entiendas con el corazón. Porque nadie sabe cuándo se te va a ofrecer que un pariente tuyo, un familiar, alguien muy querido para ti, necesite de un trasplante de órganos y tejidos. ¿Pero qué es un trasplante? Un trasplante sucede cuando uno de tus órganos o tejidos está dañado o está enfermo. Entonces lo tienen que cambiar por uno que sí sirva, para quitarte ese que ya no sirve, ponerte el que sirve y que tú puedas seguir con calidad de vida, que tú puedas seguir produciendo, que tú puedas seguir viviendo en esta vida donde se puede hacer. Lo único que falta es esa generosidad de las personas que dicen un sí a tiempo. Un sí cuando, un sí cuando se presenta la muerte cerebral. Para nosotros, imagínense estar en un hospital, sentada con tu hijo de apenas 3 años, 3 meses, en una cama de hospital y te dicen, Alejandro tiene muerte cerebral. En ese momento, y parece que todavía sigo escuchando, tiene muerte cerebral. Lo primero que yo pregunté fue, ¿cuándo revive el cerebro? Desgraciadamente, el cerebro no revive. Desgraciadamente, muerte cerebral es igual a que ese foquito del cerebro se va apagando, hasta ya no tener ni poquita luz, nadita. Y en ese momento que se detecta la muerte cerebral, es decir, que esas ondas cerebrales que normalmente van así, están planitas. Eso quiere decir que ya no hay vida, que esa persona que hoy aparentemente está con vida, ya no la tiene.
yo veía a mi hijo Alejandro a lo largo, yo lo veía en su camita y yo veía cómo su estómago se movía. Es más, yo me acerqué a mi hijo después de que me habían dicho que tenía muerte cerebral y él estaba calientito. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien muerto esté calientito? ¿Cómo es posible que alguien muerto yo lo vea que está respirando? Claro, Alejandro tenía un respirador y ese respirador estaba ahí porque lo único que necesitaban era nuestro sí para que esos órganos siguieran trascendiendo a través de la vida de esas personas que lo iban a obtener. Una vez que se dice el sí, llega la otra parte, donde entra el Ministerio Público a hacer todas las averiguaciones para tener la certeza de que hay muerte cerebral. Y cuando hay muerte cerebral certificado por el Ministerio Público, es cuando entonces se puede dar la donación de órganos. Obviamente escuché muchas cosas, escuché que si iban a mutilar a mi hijo, que si cómo me iban a entregar su cuerpo, pero en ese momento algo me decía, Adriana, Alejandro va a dejar vida. Alejandro va a dejar vida, quédate con eso, estaciona tus pensamientos en que esos órganos de Alejandro van a permitir que otras criaturitas sigan con vida. Gracias a Dios, ese pensamiento ahí se quedó y los órganos de Alejandro en unas poquitas horas fueron trasplantadas a personitas que pudieron recibir esos órganos. Uno de mis hermanos tuvo la fortuna de estar en esa cirugía de extracción de órganos y él me cuenta con mucha alegría y me dice, hermana, salían felices los médicos, salían felices con esas hieleras donde llevaban los órganos del morro, me dice, de este muchachito que en 3 años regresó la vida a 6 personas. Hoy lo único que les puedo decir es que ha sido una de las experiencias más bonitas y ha sido una de las experiencias más bonitas porque a pesar de mi dolor, a pesar del dolor de mi esposo, de mis otros hijos, de mis papás, algo en mi alma me decía que lo que estábamos haciendo era lo correcto y fue tan correcto que con el paso de los años, casi 20 años, hemos podido hacer que la vida de Alejandro no se quedara estacionada en solo esas 6 vidas, sino que ha venido modificando esta cultura de donación, esta cultura donde la gente dice más veces sí, donde hemos logrado modificar ese 3.3 donadores por millón de habitantes a un 13 por millón de habitantes. Quiere decir que los números han avanzado y han avanzado porque hemos logrado decir que sí, han avanzado porque hemos logrado que incluso los médicos se involucren con nosotros o que ellos nos hagan involucrarnos con ellos y ver las necesidades desde la raíz. Hemos sido escuchados, de repente quisiéramos que nos escuchen más y sobre todo pues quisiéramos, por supuesto, que haya muchos más recursos para la donación de órganos y trasplantes, que nos quedemos con que cuando hay una muerte cerebral, la oportunidad de que ese ser querido tuyo siga aquí a través de sus órganos es grandísima. Y quiero decirte a ti que hoy te encuentras con la oportunidad de decir sí, ha sido el mayor consuelo en mi duelo. Ha sido el mayor consuelo saber que Alejandro está aquí, hoy por hoy, viviendo en esas personas, que su vida trascendió. Y más allá de trascender en esas 6 personas, ha trascendido en este deseo porque nuestro país tenga una mejor experiencia, pueda proveer de una mejor experiencia a todas las personas que están con la posibilidad de donar un órgano. Y no se me confundan. Muchas personas me han dicho, Adriana, ¿pero cómo? Se han atrevido a decir que si cometí eutanasia. No. Una cosa es muerte cerebral y una muy diferente es el estado de coma. En el estado de coma hay una pausa nomás, hay una pausa en esa persona. ¿Para qué? Porque tenemos la esperanza de que esa persona se restablezca por completo. La donación de órganos, de cadáver, únicamente se da una vez que ha sido diagnosticada la muerte cerebral y certificada
por el Ministerio Público de que esa persona tiene muerte cerebral y entonces se ha convertido en ese potencial donador para las personas que hoy dependen de ese donante para seguir viviendo. ¿Y qué trasplantes donamos? Donamos el corazón, donamos el intestino, el páncreas, los pulmones, el hígado, el riñón. Y aquí sí es bien importante que entendamos que el tiempo de vida de estos órganos es muy corto y por eso los médicos tienen que actuar rápido. Por eso ese sí quisiera que nos anticipáramos y por supuesto no queremos que nadie que queramos muera. No queremos eso. Lo que queremos es que nuestros seres queridos se recuperen y estén con nosotros de vuelta. Pero si no hay opción, di sí. Cuando tú dices que sí, le estás diciendo que sí a la oportunidad. El tiempo de vida de los órganos es muy corto. Un corazón tiene un tiempo de vida de 4 horas una vez que se extrae. El intestino tiene un proceso de vida de entre 6 y 8 horas. El páncreas igual, 6, 8 horas. Los pulmones 6, 8 horas. El hígado dura hasta 12 horas y el riñón dura hasta 24 horas. Por supuesto que también hay hueso y tejido que se puede donar. Afortunadamente, el hueso y el tejido se guarda por más tiempo. Tenemos la dicha de tener banco de ojos, que son bancos de córneas que se pueden extraer de esas personas que tienen muerte porque dejó de latir su corazón, también porque tuvo muerte cerebral y por otros motivos. Afortunadamente, cuando se logran captar esas córneas, podemos disminuir considerablemente el número de personas que están esperando unos ojitos. Y yo nomás me imagino ese señor de 33 años que recibió los ojitos de Alejandro. En ese momento mi esposo era menor y me dijo, gorda, ¿quién nos iba a decir que Lale es más grande que yo hoy? Por eso decir un sí a tiempo puede salvar muchas vidas y mejorar la calidad de vida de otras personas. Lo preocupante en estos momentos es la cantidad de personas que están ya en una lista de espera. Ahora, las personas que están en lista de espera no son todas las personas que están enfermas. Las personas que están en lista de espera son personas que ya han pasado por todo un proceso donde ellos han estado enfermos y les han estado haciendo muchísimas pruebas para que en el momento en el que se presente un órgano compatible con ellos, se les pueda ser suministrado. Hoy en día, en la lista de espera de nuestro país, tenemos a más de 20,000 personas, pero ese no es el dato que a mí me asusta, no es el dato que debiera preocuparnos. El dato que nos debe preocupar y ocupar es que el 80% de esas personas van a morir en la espera. Por eso te suplico, di sí a la donación de órganos. Ayudemos a que esta lista de espera se vaya acortando, se vaya haciendo más pequeñita para que estas personas y ese 80% lo podamos reducir y haya más mamás que no experimenten el dolor, haya más esposas que no experimenten el dolor de perder a su esposo o a los hijos de perder a su madre o a su padre. Tú sí puedes cambiar la vida y la dinámica familiar porque tú ya no tenías opción. ¿Y cómo es que vamos a hablar del tema de la donación de órganos y tejidos? La última palabra sí la tienes tú cuando platicas con tu familia de que quieres ser donador de órganos y tejidos. Y aquí lo importante es que te sientes hoy en tu sobremesa, que te sientes con tu familia, que empieces a hablar del tema de la donación de órganos y que les hagas saber a ellos que tú quieres donar tus órganos, que tú quieres que ese día que se presenta la muerte cerebral en ti, ellos estén conscientes de que tú quieres donar, porque tú ya no vas a poder alzar la voz en ese momento. Tú ya no vas a poder decir, ¡hey, tomen mis órganos! Porque tú vas a estar en un estado muy probablemente ya en otro mundito, muy probablemente, sin el muy probablemente, vas a estar intubado y tu familiar va a estar sumido en un dolor muy grande. Pero si tú les anticipas ese sí, incluso es muy bonito cuando las familias se anticipan y nos dicen, tiene muerte cerebral, queremos donar.
Ojalá tu familia sea esa familia que dice que sí, esa familia que se anticipa a decir, me están diciendo que es probable que tenga muerte cerebral. ¿En qué momento vamos a confirmar si es o no muerte cerebral? Y lucha, lucha porque se recupere y lucha porque él pueda seguir contigo. Pero si ya no hay vida detrás de esa persona que tanto amas, di que sí, adelántate. ¿Por qué? Porque él te lo dijo en vida, porque lo platicaron en esta sobremesa y ayuda a que si tú llegaras a presentar muerte cerebral, tu familia lo sepa, porque ellos van a ser los últimos que puedan firmar en esa acta ante el Ministerio Público tu voluntad a través de tus seres queridos a los cuales tú les dijiste, yo jalo, yo quiero ser donador de órganos y tejidos. Hay muchos mitos, pero la realidad es que todas las religiones dicen que sí a la donación de órganos. ¿Por qué? Porque se trasciende, porque cuando nosotros trascendemos a través de la donación de órganos, estás permitiendo que tus hermanos sigan vivos. Es verdad que duele, es verdad que es difícil decir que sí, es verdad que queremos encontrar por ahí un espacio que nos diga di que no, pero hoy, después de haber dicho que sí, te puedo decir que hasta tú vas a descansar. Y vas a descansar porque hay algo dentro de la vida de esas personas que reciben el órgano que te vuelven a decir, gracias porque estoy vivo, gracias porque estoy viviendo. Y es lo que queremos, que nuestros seres queridos permanezcan en estos otros corazoncitos que hoy pueden estar viviendo. Las personas adineradas pueden comprar órganos, las personas adineradas pueden tener acceso al trasplante. Afortunadamente en nuestro país existe una lista de donador de órganos y tejidos, una lista de donador de órganos y tejidos que está regido por el Centro Nacional de Trasplantes, y esa lista se rige de acuerdo a la urgencia en la que está la persona en la lista de espera. Lleva prioridad el paciente que esté más necesitado en esa lista de espera. Entonces lo que queremos es que la persona que ya tiene más contadas esas horas pueda recibir el trasplante. Existe la fiscalía y la fiscalía sirve para que pueda controlar que no haya malos manejos en esta lista de espera. ¿Y qué nos queda? Confiar en que están haciendo bien su trabajo y que verdaderamente lo que busca esta sociedad, todos los médicos, lo que busca la fiscalía, lo que busca el gobierno es que las personas vivan y que vivan a través de esa donación y de manera legal. Quiero platicarles una anécdota que me costó mucho trabajo. Previo a que dijéramos el sí, llegó una compañerita, una mamá compañera del salón de Alejandro. Alejandro tenía 3 años y llegó y me dijo, Adriana, te suplico, no dones los órganos. El cuerpo de Alejandro va a estar mutilado. El cuerpo de Alejandro te lo van a entregar todo, y usó la palabra destazado. Y yo nomás la veía y sí te hace ruido que te digan eso, pero al mismo tiempo dices, ¿cómo es posible que alguien crea esto? Yo no, en mi cabeza y en mi corazón no cabía que un doctor me estuviera proponiendo donar para hacerle daño a mi chiquillo. Sí te puedo decir que llegando a la funeraria, lo primeritito que hice fue abrir la caja y esculcar el cuerpito de mi hijo. Yo quería saber dónde estaba eso mutilado, dónde estaba eso tasajeado, y Alejandro estaba intacto. Alejandro lo único que tenía era un micropor de aquí abajito de su ombligo. Él estaba perfecto. Él no tenía más nada, tenía 2 parchecitos en sus ojos. ¿Ustedes creen que a mí me dolió verlo así? A mí lo único que me provocó eso fue esperanza. Y fue esperanza porque lo que servía aún de mi niño se le había dado a alguien más, que su vida estaba dependiendo de esos segundos, de esas horas para vivir. No te entregan el cuerpo mutilado, no te entregan el cuerpo tasajeado. Créeme que tu ser querido va a ser tratado con dignidad, va a ser tratado con amor, porque al final del día ese ser querido tuyo
es un superhéroe que vino a esta vida por este cortito tiempo a eso, a dejar vida en otras personas que necesitaban un cachito de tu ser querido para estar bien, necesitaban un cachito de su ser querido para tener la magia de tu ser querido, para que esa alegría, esa chispa que hoy vas a extrañar, va a estar en otras personas y va a estar multiplicado. ¿Ustedes cómo creen que se siente cuando te dicen, llegando a la misma funeraria, Adriana tiene 6 nuevos hijos? Imagínense cuán rica mi vida. Sí, no era el hijo que parí, es verdad. Pero había 6 personitas que estaban recibiendo sus órganos y que me estaban diciendo que eran mis 6 nuevos hijos. Y todas esas personas que han recibido un órgano, y todos esos médicos y todos que se han convertido en nuestros hermanos, porque es con los que hemos podido luchar para que más trasplantes se den. ¿Qué tienes que hacer? Compartir tu decisión. Es mentira que si tú compartes tu deseo de donar, te van a agarrar en la esquina y te van a matar para sacar tus órganos. Es mentira. No creas eso. Cree más bien en que detrás de ese sí que hoy estás platicando con tu familia, hay vidas. Desde que llegamos a este mundo, nuestra línea ya está. Ya tiene un antes y ya tiene un fin. El fin no lo vas a mover tú, ya está. Lo único que puedes hacer es alargar tu vida en otros. Lo único que puedes hacer es permitir que otros vivan con esa alegría con la cual tú hoy quieres vivir. Por supuesto que lo que estamos buscando son sí. Queremos muchos más voluntarios, donadores voluntarios de órganos y tejidos. Queremos que más personas digan que sí. Y la única forma en la que va a haber más personas que digan que sí es con tu sí hoy. Porque cuando tú des tu sí, vas a hacer pensar a otras personas. Cuando tú des tu sí, vas a hacer reflexionar a otras personas de ¿y por qué estás diciendo que sí? Porque creo en la donación. Tenemos que hacer de esto sí una verdadera epidemia. Una epidemia de cis, una epidemia de esperanza, una epidemia de amor, una epidemia de generosidad, una epidemia de trascendencia. Es lo que hace la donación de órganos. Dar trascendencia permite que otras personas sigan viviendo. Si nos quedamos en el dolor, si nos quedamos en el egoísmo, si nos quedamos en ese pesar de que el mío es el que murió, vamos a estar limitando la grandeza de ese ser querido que hoy se despide por un momentito, solo chiquito, porque va a haber un momento en el que podamos volver a reencontrarnos con ellos. Si hoy te está resonando esto, si hoy te está resonando el hablar de la donación de órganos, si hoy te está resonando el que tú quieres compartir con tu familia, que tú quieres ser un donador voluntario de órganos y tejidos, te pido que agarres este código QR que estás viendo en la pantalla. Te pido que lo tomes, por favor, y que ahí te registres como donador voluntario de órganos y tejidos. Alejandro dijo sí, y Alejandro y su mamá y sus hermanos y su papá y todos estos años dijimos que sí. Di que sí, tú también. Regístrate ahí en ese QR que estás viendo en la pantalla y di que tú eres también un donador voluntario de órganos y tejidos. Y en este otro código QR te quiero invitar a que veas lo que nosotros vivimos. Te quiero invitar a que te sumerjas en este himno hacia la donación de órganos y tejidos. Te quiero invitar a que así, con esa creatividad hermosa de los talentosísimos Vázquez Sounds, hicieron este himno, podamos nosotros entender lo que hay detrás. Es un por siempre. Esas personas que donan sus órganos van a vivir por siempre, van a vivir por siempre en el otro, van a vivir por siempre porque han logrado generar esa esperanza, porque han logrado despertar en ti ese deseo de que haya más vidas, sí, a pesar de tu dolor. Ahora, si en ti está ese deseo de hoy tú querer ser un donador voluntario de órganos y tejidos y tienes a un familiar, a un amigo que esté en espera de un riñón, tú puedes levantar la mano y en vida decir, yo te quiero donar, yo quiero ser tu donador de riñón, yo quiero ser
tu donador de segmento de hígado. Yo quiero poderte regalar en vida un cachito, porque sí puedes donar en vida uno de tus 2 riñones o un cachito de tu hígado para que esa persona que hoy lo está necesitando pueda seguir con vida. Estos 20 años han sido para mí un privilegio porque he logrado entender que detrás de la donación hay muchísimas personas involucradas, médicos, enfermeras, sistema de salud, pero todas estas personas no se pueden involucrar si tú no das tu sí. Hoy lo más importante es que tú digas que sí a la donación de órganos y tejidos. Lo más importante hoy es que tú digas que sí a la donación de órganos y tejidos, porque en ese sí está la vida de muchas más personas. Contagiémonos de esperanza, contagiémonos de emoción, contagiémonos de esa alegría que puede provocar detrás de un dolor muy profundo. Por eso hoy quiero invitarte a que digas sí, un sí contundente, un sí llenito de amor, un sí que permita que la vida trascienda a través de la donación de órganos. Di sí que sí a la vida, sí a la donación de órganos. Sí, porque quiero que esa persona que tanto amas siga viviendo en muchas personas y le regales un cachito de tu vida a alguien más.